llega abuelo de Bolívar, Mi nombre es Giovanni fundador del pueblo de la villa. Soy italiano de nacimiento. Fundición artística, donde se necesita mucho conocimiento diverso, pero soy venezolano porque me nacionalicé y me siento ahorita más venezolano que italiano porque tengo 50 años aquí en Villatura. No solamente venezolano, me siento villaturano, porque aquí en Villatura he logrado tantas cosas. Aquí me casé, aquí tuve a mi hijo y le tengo un agradecimiento enorme porque Villatura nos acogió, nos permitió desarrollar lo que podíamos hacer, que es el trabajo de fundición. Viene de mis antepasados, viene de mi bisabuelo. Mi bisabuelo fundó la fundición en el año 1889 en la ciudad de Treviso, en Italia. Mi abuelo continuó con la fundición después de que mi bisabuelo la fundara. Quiero también hacer notar que mi bisabuelo fue un soldado que luchó con Giuseppe Garibaldi, el libertador de Italia, en la campaña de 1848-1849, que fueron el primer intento de liberar a Italia, porque estaba dominada por los austríacos. Fue un luchador, en esa época era a bayoneta, cuerpo a cuerpo, y era una cosa, no era fácil sobrevivir en esas batallas. Y mi bisabuelo sobrevivió. Después de eso fue que instaló la fundición, porque conocía la profesión y formó una familia. Mi abuelo continuó y nacieron varios hijos de él, mis tíos, hermanos de mi papá, que fueron los que continuaron con la fundición. Pero todo fue muy difícil porque en el año 1918 vino la Primera Guerra Mundial. Iban a entrar los austríacos y mi abuelo decidió ir con toda la familia, salir de Treviso y llegar a cerca de Nápoles, a Capodimonte, para mantener a la familia a salvo, porque cuando llegaban los alemanes, los austríacos, eso era, saqueaban y violaban y hacían de todo. Entonces, para mantener a la familia a salvo, tuvo que arrancar para allá. 4 años después regresó y consiguió todo desvalijado, le habían robado todo, tanto la casa como la fundición, y tuvo que comenzar de nuevo. Y después vino la depresión económica, los años 30, que fueron años terribles, que pasaron muchas necesidades, no solamente Italia, Estados Unidos, todo el mundo, había una depresión económica fuerte. Pero después, al poco tiempo, vino la Segunda Guerra Mundial. Al venir la Segunda Guerra Mundial, otra vez echó para atrás toda Europa. Ya no se producía, el hambre era lo que estaba a la orden del día, porque no había comida, no había nada. Cayó una bomba, porque los norteamericanos bombardearon a la ciudad de Treviso, pensando que Hitler y Mussolini iban a estar en esa ciudad por una información que habían tenido de la inteligencia de los aliados, y estaba equivocada la información. Total que bombardearon la ciudad inútilmente, porque ni mataron a Hitler ni mataron a Mussolini, pero sí masacraron a 20.000 personas que vivían en la ciudad, porque fue a las 12:30 del mediodía, cuando todo el mundo estaba en casa, y una bomba cayó precisamente en la fundición, donde
destruyó el galpón, la casa, todo, pues, prácticamente tuvieron que comenzar de cero. Tuvieron que mudarse para otra ciudad industrial también, pensando que ya le iba a ir mejor, y se consiguieron un galpón que para el gobierno italiano, para darle permiso de funcionamiento, demoró más de un año. Y todo eso viviendo de los ahorros. Después del año 57, no le renovaron el permiso de funcionamiento porque los vecinos se quejaban del humo, del ruido. Entonces fue cuando mi papá decidió emigrar para América. Le hicieron un contrato de trabajo en una fundición en Colombia, en Barranquilla. Entonces ahí no le fue muy bien porque comenzando, por lo menos no le fue bien porque cuando llegó el señor, el dueño de la fundición que le había contratado, había muerto mientras él estaba en el viaje. El que había tomado la rienda era el hijo de ese señor, que el papá no lo había dejado entrar en vida porque era un vagabundo, se comía la plata, le trataba mal a los empleados, total, pero cuando murió el papá, él tomó posesión de la fundición. Entonces le dijo, bueno, si tú quieres 10 pesos diarios, de los 40 que era el contrato, porque yo no hice contrato contigo, el contrato lo hizo fue mi papá, si tú quieres los 10 pesos, si no, te puedes ir. Después de un tiempo se asoció con otro italiano, se retiró de ahí porque le prometió una sociedad que iban a fabricar las llaves de chorro que venían importadas de los Estados Unidos. Era un buen negocio. Mi papá le preparó todo. Ya cuando hicieron las primeras pruebas, que salieron las llaves muy buenas, porque él tenía también entorno y tenía todo, la parte metalmecánica. El señor le dijo, concha, no tengo dinero para continuar. Mentira, porque ya estaba todo hecho, sino lo que le faltaba era ponerse a producir. Estaba en una pensión cuando la señora le dice, mire, señor Zanini, aquí en el periódico está solicitando un profesor de metalúrgica aquí en la Escuela Técnica Industrial de Barranquilla. ¿Usted estaría interesado en ese puesto? Dice, claro que sí. Mira, aquí está la dirección para que se presente. Entonces mi papá se presentó el día lunes, comenzando el año 60. Hicieron una prueba entre 10 personas que aspiraban al cargo, 10 profesionales, y una comisión del Ministerio de Educación que llegó de Bogotá le hizo un examen, y entre los 10 escogieron a mi papá como profesor de la escuela técnica. Ellos necesitaban modernizar el taller de fundición porque no estaba a la altura para llevarlo a instituto técnico. Y para llevar al instituto, el taller que estaba rezagado era el taller de fundición. Entonces necesitaba una persona que sí pudiera actualizarlo. Mi papá, al ser ya aceptado como profesor, comenzó a preparar los hornos, cubilotes, hornos para fundir el hierro gris con todas las instalaciones, para de esa manera poder continuar, para darle estudio a los muchachos de quinto año de bachillerato, sexto año de bachillerato y séptimo año de bachillerato, que entonces salían con el título de bachiller técnico. Entonces podían ir al campo laboral o bien seguir a la universidad si ellos querían. Y con ese título ya no era más escuela técnica, sino ya pasó a ser instituto. Y los primeros bachilleres que salieron de ese instituto prácticamente fueron egresados en el tiempo que mi papá estuvo allí. Entonces la situación económica en Colombia también era muy difícil. Yo, que venía de Italia, que mi papá me trajo,
a Barranquilla, también estudié en ese instituto. Mientras mi papá era profesor, yo era estudiante. Y mi papá hizo una visita aquí a mi tía en el año 67, y que vivía en Caracas, mi tía. Entonces vino de visita y se consiguió con que mientras él estaba hablando con el esposo de mi tía por la calle Guaycaipuro, allá en Chacao, un carro pasó y como había una pequeña colita, se miró, dio la vuelta, se estacionó y regresó y se bajó del carro y se le acercó a mi papá y le dice: ¿tú no eres Amelio Zanini? Y dice: sí. ¿Tú no te acuerdas de mí? Yo trabajé contigo en la fundición Entreviso y tal. ¿Qué haces tú aquí? No, yo vine de visita aquí a Venezuela, que aquí tengo la cuñada, la hermana de mi esposa. ¿Y por qué no te vienes tú también a Venezuela? Aquí la colonia italiana es muy grande, allá en Colombia la colonia italiana es pequeña, ustedes están solos. Y sí, pero yo necesito para una visa de transeúnte, y para eso necesito una visa de un contrato de trabajo. Dice: bueno, yo te puedo hacer el contrato de trabajo y puedo dar trabajo también, porque yo tengo una fundición en Guarena, una fundición de hierro gris. Entonces, a raíz de eso, mi papá recibió el contrato de trabajo por parte de este señor. Total que cuando llegó aquí a Venezuela, que trabajó un año con este señor, pero mi papá siempre quería montar su propia fundición, porque ese era lo que él lo motivaba, pues, porque no se sentía para trabajarle a otro, ni que fuera paisano ni nada. Entonces montó con mucho sacrificio un taller por Chacao, en la avenida Pantín. En esa época hacía una curva y regresaba, pasaba frente a los bomberos y llegaba a la Libertador nuevamente. Y entonces ahí comenzamos yo después, cuando regresé, llegué también aquí a Venezuela, en Caracas, pues yo comencé a ayudarlo. Fabricábamos piezas para lámparas de bronce, los brazos, las columnas. Entonces, cuando yo llegué, entre mi papá y yo comenzamos a fabricar la lámpara completa, y había un auge de construcción en Chacao, que hacía muchos edificios, y nosotros le vendíamos las lámparas en bronce. Ahí duró un tiempo limitado, porque el Estado necesitaba construir el distribuidor 100 pies, y tenían que expropiar por causa de utilidad pública y social esa esquina, que por ahí iba a pasar el distribuidor 100 pies. Entonces le pagaron al dueño de todos esos galpones, le dieron su indemnización, nos dieron un tiempo nosotros prudente para irnos, para desalojar, y a ver qué podíamos, como cada quien se la iba a arreglar a su manera, pues. Total que mi papá hizo amistad con un señor italiano llamado Bartolo Stifano, que tenía aquí en Camejo una granja. Entonces le digo: bueno, podemos irnos a Villa de Cura y allá montamos la fundición. Cuando llegamos aquí a Villa de Cura, no nos dieron el permiso en el funcionamiento de la fundición en esa zona agrícola, y tuvimos que salir de allá. Cuando cerramos la fundición, porque tuvimos que desalojar allá en Caracas, los trabajadores se quedaron también sin empleo. Entonces, ¿para dónde va usted, señor Zanini? Le preguntaron a mi papá. No, voy a Villa de Cura, ya. Bueno, nos queremos ir con usted. Entonces nos vinimos todos para acá y le conseguimos unas casitas ahí en Los Colorados. El Consejo Municipal nos vendió un terreno
de 4.500 metros cuadrados a 3 bolívares el metro. Eso fue en el año 72. Nosotros llegamos a finales del 71 a Villa de Cura. Total que aquí en Villa de Cura tengo 49 años. Entonces se dice fácil, pero 49 años, esto es una vida. Entonces, existen trabajadores de esa época que trabajan conmigo. Entonces, otros que ya no trabajan conmigo, pero aprendieron la profesión. Muchos trabajan, hacen trabajitos en su casa como artesanos y han podido mantenerse, y ahorita también tienen la pensión de vejez. Eso fue prácticamente una enseñanza, que todo el que trabaja en la fundición aprendió algo, aprendió una profesión. Entonces eso me llena de orgullo, porque entre mi papá y yo enseñamos. En Colombia era profesor, pero aquí era un profesor donde el trabajador ya producía tanto para nosotros como para él mismo. Llegamos a Villa de Cura, las campanas estaban habilitadas, las campanas de la iglesia, campanas que venían de la colonia, 1700 y pico, los años esos de la colonia, que la campana debe tener una relación de 80% de cobre y un 20% de estaño, pero si le echas más estaño se pone rígido el material, cuando golpea a la larga termina agrietándose. Y como en esa época no tenían los aparatos para medir las cantidades, imagino que ni le echaban más pensando que de repente tenía mejor sonido. Sí tenía un buen sonido, pero también se agrietaba. Entonces le pidieron el favor a mi papá si podía colaborar reparando las campanas. Entonces mi papá le dijo que sí, pues. Y en el mismo sitio, le hizo el trabajo a las dos campanas, la restauró y comenzaron a sonar, pues. Entonces mi papá descubrió una línea de producción en forma curiosa, porque mi papá fue a tomar un café en la heladería Italia, lo que le llamaban los dueños, le llamaban los catires, que eran dos italianos que hacían el mejor café de la zona. La gente que pasaba iba para el calabozo, se paraban en Villa de Cura a tomar el cafecito de los catires, ¿no? Era famoso. Entonces entró ahí a tomarse un café y ve un señor con una silla de caballo. Y mi papá ve que la silla de caballo tiene mucho herraje, argolla, hebilla, los puentecitos, hasta el freno tenía todo. Y le cónchale, señor, ¿dónde compró usted esa silla? No, aquí el señor de la talabartería, el señor Francisco Pérez Rodríguez. Entonces mi papá se acercó a la talabartería y inmediatamente el señor Francisco Pérez lo recibió muy amablemente. Y cuando mi papá le dijo que tenía fundición, que él podía fabricarle todo eso de herraje, bueno, encantado, dice, yo traigo eso, traen eso de Colombia, todo eso de herraje, vienen de Colombia, y yo quería a alguien que pudiera fabricar algo aquí mismo, que a veces uno no, se le termina la mercancía y tiene que esperar que esa gente llegue de Colombia, entonces no te quieren vender 100 piezas, te quieren vender toda la camioneta de mercancía que trae. Eso es muy incómodo trabajar así, pues. Entonces, bueno, mi papá, inmediatamente ese mismo día, el señor Francisco Pérez Rodríguez le hizo un pedido de 1000 piezas por tipo. Entonces, ¿no? Comenzamos a hacerle primero los pedidos a él y después comenzamos a visitar los otros talabarteros para ofrecerle la mercancía, y todos estuvieron interesados, y con eso vivimos muchos años, mantuvimos todo ese personal y nosotros crecimos, hicimos el galpón grande, todo. Mi mamá también llegó a vivir aquí en Villa de Cura junto con mis dos hermanas, mi sobrina, todos estamos viviendo aquí en Villa de Cura. Ellas regresaron, mis hermanas, a Caracas, y yo me quedé en Villa de Cura. Yo estaba estudiando Derecho en Caracas, pero decidí quedarme en Villa de Cura y continuar con la fundición.
Mi hijo también le gusta el arte, también es bueno en la escultura. Es para que pueda continuar pues con este mismo tipo de trabajo. Yo cuando terminó el trabajo, es decir, vamos a decir, la demanda de todo eso de rayas de la talabartería, porque comenzaron a hacerlo en hierro, mandarlo a galvanizar, entonces ya salía más barato y menos de la mitad de precio. Hice amistad con un amigo sargento y me dice: Joanis, allá el coronel necesita a alguien que le haga una placa de fundadores de Semantar, ¿tú la podrías hacer? Yo digo, claro. Entonces me presentó el coronel, yo elaboré la placa de fundadores de Semantar. El primer trabajo que le hice al ejército fue en el año 86. De ahí en adelante siempre he mantenido contacto con el ejército. Yo entonces me mandaban a hacer, y todavía me mandan a hacer placas, bustos, letras, presentes institucionales, piezas de producción para armamento. Ganó un primer premio en Caracas en un acto, y bueno, esas son cosas que han estrechado los lazos con el ejército. Siempre he estado respondiéndole con responsabilidad, porque normalmente el ejército necesita las cosas rápidas. Mira, ¿para cuándo? Para allá. Entonces, siempre, si hay un apuro, yo me quedo trabajando hasta de noche si es necesario, pero la idea es cumplir. Ya, de verdad que el ejército venezolano son unos caballeros. También puedo decir del venezolano que con los trabajadores que yo he tenido, he podido compartir con ellos, me he dado cuenta que el venezolano es muy inteligente. El venezolano aprende rápido y tiene una creatividad asombrosa. Hicimos varios trabajos de escultura, por ser mi papá también escultor. Hicimos muchos bustos, hicimos estatua pedestre, es decir, un cuerpo completo. Por ejemplo, la estatua pedestre del Libertador de San Francisco de Asís, aquí en Villa de Cura la de Ezequiel Zamora. En todos los fuertes hay trabajo nuestro de busto, de letra, en Fuerte Tiuna, en toda Venezuela. En la Casa Italia de Maracay crearon el Paseo de los Ilustres, y en cada columna colocaron el busto de un personaje ilustre italiano, y todos fueron obras hechas por mi papá y ayudados por mí. Eso es un testimonio eterno del aporte de nuestra fundición a la comunidad aragüeña, y todo el último trabajo ha sido aquí la restauración de la espada de la estatua del Libertador, que fue robada, partida para venderlo como bronce, y tuvimos que hacer ese trabajo. Ese fue el último trabajo donde yo he podido aportar parte de mí en beneficio del pueblo, porque sentimos a Villa de Cura, bueno, como mi tierra natal, pues, más que mi tierra natal. Yo en mi tierra natal, ¿qué tiempo estuve allá? Muy poco tiempo, ni la conozco casi. En cambio, Villa de Cura, solamente con la gente, porque aparte hicimos una buena relación, porque mi papá, apenas llegamos aquí, se incorporó crearon el Club de Leones. Parece que en el año 75 se creó el Club de Leones de Villa de Cura, con personas muy buenas villacuranas, y todavía existe el Club de Leones, todavía se mantiene, y siempre
ayudando al prójimo, porque es una institución, el Club de Leones, de ayuda al prójimo sin fines de lucro. Mi papá siempre fue una persona altruista, y yo también, siempre pensando en ayudar al prójimo. Crean un Club de Leones nuevo, las traían de Estados Unidos, las campanas de bronce, que sirve con el mazo para en el acto dar paso a la siguiente persona que va a hablar. Entonces nosotros la fabricamos. Cada vez que necesita una campana en bronce, nosotros se las hacemos. Pero son todas cosas que hacen que haya la villacuranidad, mantener esa armonía del pueblo, que resalte las amistades, que son los valores fundamentales en la vida, porque una vida sin amistades no tiene sentido. Todas las amistades que hemos hecho aquí en Villa de Cura, y todas son personas bellísimas, de gran calidad humana, y el villacurano es así, pues. El villacurano es afectuoso, colaborador, gentil, es sobre todo amigo. Yo me he sentido mejor aquí que en cualquier otra parte del mundo. Es una de las cosas que ha hecho que permanezcamos aquí en Venezuela y nos quedemos aquí en Venezuela, porque yo que conozco otras partes, yo conozco España, Italia, Colombia, Estados Unidos, y te puedo decir que no hay nada como Venezuela. Y de Venezuela la conozco toda. Entonces, de Venezuela yo conozco, de punto a punto conozco a Venezuela. Y la gente mucho más amable en un sitio que en otro. Donde tú quieras que tú vayas a Venezuela, tú te sientes bien. Y aquí nos sentimos bien en Villa de Cura. Y bueno, ahorita porque estamos pasando por una situación de pandemia que ha alejado al ser humano, lo ha distanciado, lo ha obligado a alejarse de uno del otro, de no tocarse, de no abrazarse, de no compartir. Y espero que eso acabe pronto y que regresemos a lo que éramos antes, pues. Un pueblo unido, un pueblo que en fin y al cabo lo que vale en la vida es compartir con las amistades. Esperemos que todo esto pase rápido.